mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos la tercera parte del curso, que es el diálogo interreligioso. Bueno, entonces, ¿en qué mundo vamos? A los no bautizados. A los No bautizados. sí, no bautizados y A los no cristianos. no cristianos. Sí. Pero Mejor si no hablan por ahí al fondo, incluso va a molestar a la protestación. Entonces, al mundo de no cristianos, ¿sí? Son otras religiones. Y miren qué pasa en el mundo, ¿no? Hebraísmo, islam, hinduismo, budismo y otro. Islam es más grande, después hinduismo y otras religiones. ¿Sí? Y siempre hay porcentaje de no creyentes, pero en realidad aquí no creyentes no entran porque el diálogo interreligioso es con religiones. Los paganos Digamos, en un cierto sentido sí, porque hay algunos que no son, se reconocen, pero no es como una religión paganos. Perdón, yo no debo entender bien la diferencia entre religión y secta. No sé si me entiendo. Secta es una ideología, religión es una religión. Secta es algo cerrado, religión es algo suele ser más universal y un poco más objetivo, busca ser religión, y secta es una ideología. Tercera parte. Las religiones del mundo generalmente los dividen en monoteístas y místicas. Y estas místicas pueden entrar al paganismo, pero también hay que ver cuál. Porque cuando el paganismo llega a ser como muchas veces empiezan a ser, o sea, no es una religión que hace sacrificios humanos, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿No? Con paganismo, cuando no sé quién me preguntó. Si los paganos también entran en la religión, ¿quién me ha preguntado? Ya se me dio la pregunta. Entonces, hay monoteístas y místicas. En monoteístas entra, bueno, cristianismo, judaísmo, islam y sijismo. Uno en una religión que nació en siglo XVI en India, en una parte de India. Hay un fundador, no me acuerdo cómo se llama, es el nombre de este lugar, y sí adoran dicen que Dios es uno también. Después, las místicas son taoísmo, confucianismo, son de China, budismo y hinduismo. ¿Sí? Y bueno, acá nos presentaron sus signos, digamos. Ok. Entonces, el diálogo interreligioso, hacemos solamente como una pequeña introducción. El diálogo interreligioso es la definición, es el diálogo que realiza la Iglesia Católica con las religiones no cristianas. Entonces, es un coloquio constante, comunicación entre personas o grupos que permite de eliminar o reducir los elementos de discordia y favorece la recíproca comprensión. Como otra vez el diálogo que hace, prepara el terreno,
¿sí? Pero no solo, como el fin es más allá de hacer amistad y buena disposición. Y el diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Así como el ecumenismo también. Constante comunicación entre personas o grupos que permite eliminar o reducir los elementos de discordia y favorece la recíproca comprensión. Pero esta comprensión funciona solamente cuando como tú puedes convencer, como aceptar la opinión del otro como verdad. No, convencer que acepta es una cosa, pero que te entiende es otra cosa. Ya, Hay que ir. Ok. Entonces, las diferencias y coincidencias entre el diálogo ecuménico e interreligioso. Esto es interesante, ¿no? Las vamos a comparar en finalidad, metodología y contexto teológico para entender las diferencias entre uno y otro. Entonces, por la finalidad, el ecumenismo, ¿qué fin tiene? La plena comunión. ¿Se acuerdan? Fin último del ecumenismo. Sí, solidaridad con el Papa. Sí, hay que unirse con Papa, ¿sí? Que es signo visible de la unión de la Iglesia. En vez de diálogo interreligioso, bueno, conocimiento de las religiones, el fin del diálogo interreligioso es diálogo de la salvación, proponer la salvación, ¿no? Pero también para conocer las religiones y para favorecer la colaboración, ¿no? Entre nosotros, pero el fin último es el diálogo de la salvación, o sea, presentar, proponer, dar a conocer la salvación que Jesucristo ha llevado al mundo, ¿no? Porque los cristianos ya tienen, o sea, saben que Cristo es Salvador, ¿no es cierto? Sí. Hay que dar plenitud de la verdad. En vez, el diálogo interreligioso no conocen a Cristo. Entonces hay que dar a conocer la buena nueva, todo, como el Evangelio, la salvación que ha propuesto Jesucristo. Esto no lo conocen, ¿no? En método, el diálogo ecuménico, ¿de qué cosa parte? De lo que es en común. Todos creen en Cristo, más o menos, pero creen en Cristo, ¿no? Es la base. En vez, la metodología del diálogo interreligioso parte de ver y reflexionar con los otros, se quiere decir, quién puede ser Dios o cómo puede ser Dios y cómo puede ser hombre, ¿no? Teocentrismo, que Dios es uno y centro del universo, y antropología, cómo es el hombre. Pero muchas veces no coincidirán en este teocentrismo y esta antropología. Es que no tiene, como muchas veces coincidirán con los monoteístas, pero por ejemplo en las místicas, ¿qué pasa? Que ahí no hay como personalidad de Dios, es más... Por eso digo, como que hay algo después de la muerte, ¿no? Que hay algo por encima, ¿no? Es esto, como se puede empezar a hablar que
todo lo que es para ellos tan como impersonal, en realidad hay algo más de esto, incluso como demostrar que es mejor, o sea, es más perfecto que Dios sea, ¿no? Sí, no, o sea, como yo pensaba. Sí. Coincidir no, pero sí, coincidir no, pero proponer sí. Vale. Sí. Lo más importante es que ellos saben que coincidimos, que ellos también perciben una cierta trascendencia, aunque si no trascende más allá de lo material, porque son energías, pero en cuanto quieren trascender, esto también nos une. Como todas las religiones en algo como creen en la vida eterna, ¿no? Más. No siempre, hay la ley eterna. Es distinto. La resurrección de los cuerpos, como en otras. Digamos, ellos ven muy distinto la eternidad. Por ejemplo, para otros reencarnación es eternidad, entonces estamos más o menos girando por aquí. Y contexto teológico. C. El diálogo ecuménico comprende la eclesiología, que la iglesia tiene que volver a ser una, ¿sí? O sea, que para que vuelvan a la iglesia, que es una. Diálogo interreligioso es más que nada soteriología, o sea, la salvación, las realidades de vida eterna, de salvación. ¿Sí? Es el diálogo, acá es diálogo de salvación. Es más difícil, ¿no? Más difícil, sí. Sí, porque como dice Fons, hay menos para ser más distinto. Como que sería, no entiendo mucho, como que sería darles a conocer la verdad de Cristo. Claro, ellos no conocen Cristo. Es distinto hablar con una persona que ya conoce Cristo, aunque si no reconoce, por ejemplo, su divinidad, pero saben que es el Evangelio, que viene a salvar, aunque si ven a su modo la salvación, pero hay muchas cosas en común para hablar. Incluso hay en la mayoría bautismo, ¿no? Porque es así, nosotros creemos en cosas espirituales, ¿no? Ahora aquí vamos a hablar de esto, es muy lindo esta realidad, que nosotros cuando vamos a hacer el diálogo ecuménico creemos, ¿no? Y con fundamento, que el Espíritu Santo nos ayuda, porque es la voluntad de Cristo, porque Él lo quiere ante todo, ¿sí? Porque rezamos, ¿no? Esfuerzo en santidad de vida. Entonces realmente nosotros apoyamos muchísimo en la obra sobrenatural. E incluso sabemos que, ¿tienen una computadora para prestarme? Sí. Para que yo abra la despensa. ¿De qué estaba hablando? De lo es sobrenatural. El diálogo se apoya en lo sobrenatural, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Que nosotros sabemos que Dios nos ha mandado. No es mi voluntad hablar de Dios, entonces Él me va a apoyar. Y si el otro incluso tiene bautismo, mal que mal, pero creemos que hay más contacto, ¿no? Sobrenatural. Que igual no estoy inventando, pero ahora pensando, como esto en realidad es muy importante porque hoy en día con el New Age, con todas, como se ha introducido muchas de estas religiones místicas, ¿no? Sí, en la sociedad. Muy bien. Entonces, como, aunque no sea un diálogo interreligioso como puro, por así decirlo, con las personas tienes que todo el rato hacerlo. Sí, sí, y también hay que purificarle. Por ejemplo, al cristiano hay que decir que meditación budista y la adoración no te entra en mente. Claro, el reiki, todas estas cosas. Sí, hay que purificar porque somos ahora más supersticiosos y paganos que... Sí. Bueno, sí es reevangelización, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá se aplica todo esto de, por ejemplo, de que como eso que ponían como en el Vaticano de la Pachamama, todas esas cosas de aborígenes.
como todo eso es más como volver a... Es una mezcla eso. Claro, por eso hay que sacar eso que es como más misticismo y que sea más puro como... ¿Sabe madre lo que el Papa Francisco hace, bueno, el año pasado me parece, cuando fue a Sudamérica, empezó a hablar de la Pachamama, de cómo está, digamos, la tierra, sí, que es como Dios. entendí, sí, hay que purificar de eso. Eso, ¿no? Como que es como lo que contaba el otro día, que es un volver. Para ellos es como un volver, Claro, pero no es un degradan, volver. claro, Sí, y sí, en vez de volver a renacer, degradan, vuelven a la degradación de su paganismo. Sí. Entonces, gracias. Perdón. ¿De qué estaba hablando? Entonces nosotros apoyamos mucho en lo sobrenatural. Y muy bien, Juan se dio cuenta que ahora acá, digamos, parece que hay menos todavía, pero vamos a ver realmente en qué nos podemos apoyar también en nosotros. Porque es así, nosotros acordamos luz. Perdón, estamos hablando de la Pachamama. No sé, no hace falta. ¿De qué estaba hablando? No me acordaba. Nosotros no. De lo sobrenatural. Las religiones místicas se introducen Sí. y cómo la podemos... Es así. ¿Se acuerdan qué significaba que Dios salvó a todos? La redención universal. Sí. Entonces, cuando miramos la gente, ¿cómo los vemos? Como que Dios quiere salvar las almas también. Y que todas sean Entonces, todos están llamados a tomar parte de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando yo veo al no cristiano, yo lo veo como el que está llamado a formar parte de la iglesia. Este es mi carácter, ¿sí? Mi fundación sobrenatural del diálogo. ¿Se entiende? Porque sin cristianos sí hay más, digamos, contacto, pero con los otros esto será. Y después vemos dónde son los puntos de encuentro. Después, las coincidencias son más en características del diálogo, aunque sí en el diálogo ecuménico no hemos visto estas características, pero valen para los dos diálogos. Y después lo vamos a ver uno por otro, acá solamente menciono, para no repetir. La claridad, ante todo esto es del documento del Papa. Y los requisitos para afrontar el diálogo. Dice, las convicciones propias, claras y propia identidad. ¿Se acuerdan de la primera clase? Sí. Amor y respeto por el otro, la capacidad de escuchar y la paciencia. Entonces, ¿qué tipo de creencias puede llamarse religión? También me han hecho la pregunta. Y aquí solamente 3 características más generales. ¿Okay? Cuando yo les conté que hay una materia que es teología de las religiones. Bueno, ella estudia cómo se puede, o sea, qué criterios objetivos, cuáles criterios objetivos se puede identificar, ¿no?, de las realidades de creencias de las religiones para decir que esta es una religión. Desde el punto de vista fenomenológico, las religiones son sistemas de creencias. Creemos en esto, en esto, en esto, en esto, como una doctrina, ¿sí?
un sistema de creencias. Ya que es un sistema de creencias, implica una cosmovisión particular. Cosmovisión es esto, que es abierto, tiende a lo universal, tiende a algo que es igual para todo el mundo. Y que Ahora- sea, perdón, cosmovisión particular. Por ejemplo, Dios como energía, pero para todo el mundo. Y particular porque Particular Dios como energía. Identifica Sustancia. algo, pero que vale, igual es universal. sí, para todo. Por ejemplo, Buda, particular, es profeta para todo el mundo. Ha dicho cómo es el mundo. Como una forma de ver el mundo, o sea, como una forma de ver el mundo. Como es universal, pero desde un... Sí, desde un punto particular. Sí, pero para todos, porque secta, yo no sé si ustedes han estudiado, han visto, pero es no solamente cerrado, pero también es como una sociedad secreta, digamos. Cuando entra uno ahí, es como atrapado. Tú no vas a saber quién en realidad pasa adentro. Ellos invitan, pero después realmente es una ideología cerrada que en vez de proclamar la libertad al hombre, en realidad lo esclaviza. Sí. Y también hay mucho tema de dinero, ¿no? Como que- Por esto, porque en realidad como más es ideología es porque al final uno tiene mucho profit. Y eso es muy peligroso, o sea, es contra el hombre, en realidad. Y hay como, dependiendo de esas creencias, hay una forma de gestionar las relaciones entre el individuo, la comunidad de estos creyentes y la divinidad. O sea, ver quién es el hombre, qué es la sociedad y cómo hay que vivir en esta realidad. Y lo que es la realidad. ¿No? Por ejemplo, los que creen que el espíritu divino está en todo lo que hay, entonces no hay que matar ni una hormiga, no hay que quebrar ninguna pajita, no hay que... Sí, y el paz en todo el mundo. Sí, entonces este es más o menos relación con... En vez nosotros en toda la creación vemos la huella de Dios. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos, así ahora, porque los niños se plantean un montón el tema de si matar a los animales es pecado, se ve que con toda esta cosa del ecologismo, pero muchos lo preguntan, cosas que antes no pasaba tanto. Como es lo que escuchan, ¿no? De sus padres. Pero te preguntan, ¿matar una araña es pecado? ¿Matar una hormiga es pecado? Sí. Hay otras Incluso, cosas. ¿saben Los dónde? pecados así de gordos y no sé. Nosotros vivimos, bueno, en Fossa Nova es todo el territorio de campo. En estos campos vienen a trabajar los hindú, los de India. Hay muchísimas familias en hindú. Con bicicletas sí van a trabajar y con todo su Turbán, sí, turbán. Sí, incluso al lado del monasterio viven varias familias pobres, justamente estas que trabajan y las hermanas les dan de comer. Así que sí, que se mezcla y que es Igual ahora es una muy cosa que normal. está súper en boga, o sea, no hace Sí, falta está que de decirlo, moda, sí. Todo el mundo hace yoga, y no se dan cuenta que es además de un tipo de ejercicios, es una Invocación a esos dioses del hindú. y también una también filosofía de ver el mundo, aunque si no van a invocar nada porque la gente es muy escéptica, que vaya como no creen en los espíritus, pero sí no se dan cuenta cómo empiezan a pensar porque es un modo, una filosofía de ver la realidad, también yoga, no a la nirvana. Sí, sí. Entonces ellos también ven. Y no es un sistema de creencias subjetivo,
tiende siempre a buscar una objetividad. Y trata de ver la realidad como lo que hay trascendente y a la vez inmanente. Entonces, yo diría así, tienden a ver el ser y como Dios en la creación. Tienden, o sea, buscan a ver esto. Sí, a decir con nuestras palabras. Ellos no lo dicen así, pero parece tendencia a esto, ¿no? ¿Se entiende? Ver divinidad en la creación y inmanente, y a la vez buscar la trascendencia. ¿Cómo es que Dios trasciende todo? Trascendente sería Dios, inmanente como el ser de las cosas. Por esto, si hablar en nuestro idioma, pero es una tendencia, ellos no piensan así. Incluso el ser, no es que lo llaman así, entienden así como nosotros, ¿no? Ahora para usar. Para que pase su buena energía. Fuimos a una cruce, fuimos a la convivencia y hay una montaña del Parque Nacional donde no se puede ir solos. Siempre se necesita que te acompañe alguien, hay que pagar. Nosotros dijimos, no tenemos dinero, podemos ir, y un guía dijo, yo me ofrezco, vamos. Entonces él decía, hay que caminar lento, no hay que cantar, no se puede hablar, porque hay komoshi y no hay que espantarlos. Y después cuando hicimos la primera parada, él nos dice, ahora hermanas abrazan los árboles, únanse con la naturaleza. Imagínense nuestras caras ahí, nos reíamos, bueno, escondíamos para reírnos, pero era... ¿Alguien abrazó el árbol? Pues, divagando, sí. Empezaron a divagar ahí. ¿Esa conferencia dónde? En Abruzzo. Sí, siempre ahí. Antes sí. ¿Quién está de acuerdo? ¡Qué emoción! Es que ya he exagerado demasiado, pero en realidad... O sea, la creación, contemplar la creación te da la paz al alma. Es verdad, pero bueno, tampoco para tanto. Es verdad. Distancia social. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que es la tolerancia. ¿Ustedes han escuchado de esta palabra, tolerancia? Sí, Aceptar en un cierto modo. Tolerancia es como aguantar así. Digamos que respetar la tolerancia. Hay que tolerar un tipo de respeto. Como está mal usado, porque ahora dicen tolerancia, pero más como cada uno tiene su verdad, entonces al final yo acepto la tuya. No es un tolerar de verdad. Y luego hay que Muy aceptar bien. Es aceptar lo que es otro, sí, tolerar, pero es de modo positivo, no tanto aguantar en cuanto tolerar para evangelizar, ¿no? Entonces, por más que eres otro, pero, o sea, sabiendo, por ejemplo, no hay que aceptar que esta religión es buena y verdadera, etcétera, pero lo tolero, es vecino, tenemos que igualmente aprender a vivir en paz, pero sabiendo dónde está la verdad, o sea, sin dejar tu verdad, incluso de nuestra parte, sin dejar de evangelizar. O sea, yo lo tolero, muy bien dijo Almas, no porque tu verdad es mi verdad y tú tienes que ser un buen musulmán o budista o no sé qué. No, no, yo te ofrezco el diálogo de salvación. Te tolero, queremos paz igual, aunque somos distintos, pero es para evangelización. Y dice acá, es como demostrar la comprensión o indulgencia a los errores o defectos ajenos. ¿Sí? Comprensión, o sea, comprender el error del otro no significa aceptar o pensar que es verdad lo que él dice. ¿Se entiende? ¿Verdades empíricas cuáles son? Demostrables. Por ¿No? ejemplo, Las puedes demostrar. como por ejemplo, ¿Qué es una verdad empírica? Ah, empírica demostrable. Sí, sí, sí. demostrable.
El sentido correcto de tolerancia, el campo del diálogo interreligioso y ecuménico es clara conciencia de la única verdad y la firme convicción en ella. Es muy importante tener en cuenta que la verdad religiosa o moral no es menos atendible que las verdades empíricas. ¿Se entiende esta expresión? Por ejemplo, el hombre cuando conoce la verdad, su conciencia lo obliga a aceptar. Él puede aceptar o no, pero él siente que, como, no sé, si yo les demuestro que este es rojo, aunque si uno no quiere, está obligado moralmente a aceptarlo. Esta obligación moral a aceptar la verdad que tenemos no es menos importante de cómo aceptar como algo empírico. No sé, si ustedes ven que todo cae, entonces hay Fuerza de la gravedad. gravedad, porque yo lo confundo con gravedad. Ay. Gravedad, ¿no? Y yo les demuestro, entonces, aunque si, no, bueno, sí, claro, si cae, no puedo, no, sí, no, es empírico. Y como tú, si no lo aceptas, es como ir contra la razón. Bueno, hay verdades espirituales. La verdad espiritual también obliga moralmente, por ejemplo, la verdad, aceptarla, aunque si no es empírica, de existencia de un ser trascendente, de un ser perfecto, absoluto, por ejemplo, como primer principio, aunque sí filosóficamente. Bueno, esta obligación moral que siente el hombre no es menos importante, ¿sí? Aunque sí de cosas espirituales, ¿no? Y esto es interesante. Miren, el objeto de tolerancia no es una persona. Yo no tolero a la persona tiene la misma dignidad que yo. ¿Se entiende? No es, por más que cree otra cosa, no es menos persona que yo. ¿Sí? No son las ideas. Yo no puedo tolerar las ideas porque esas pueden ser falsas o verdaderas. ¿Se entiende? Yo sé que es verdadero y lo acepto, no es que... Pero sí el comportamiento, las costumbres, usanzas religiosas, porque yo tengo convivencia con otra religión. En Kazán, en mi ciudad, es digamos, el centro de la república que está dentro de Rusia, es Federación Rusa, son unión de varias repúblicas, que es musulmana, históricamente. Y viven la mitad ortodoxos, la mitad musulmanes. Hay iglesias ortodoxas, muchas, y hay muchas mezquitas. Entonces los viernes nosotros escuchamos por parlantes la predicación. El domingo suenan las campanas. Sí, y en el mismo lugar acá hay mezquita, acá hay iglesia, ¿no? Todos hacemos Ramadán, nosotros cristianos aprovechamos la fiesta también, no perdemos. O sea, no es que no hacemos como fiesta religiosa, como invitados, ¿no? A comer. ¿Se entiende? Entonces yo tolero usanzas distintas que yo, pero ideas las tengo claras y personas las amo y les tengo caridad igualmente como a mí. Pero ellos no toleran, ¿sabes? Pues no importa, pero nosotros toleramos. Ya. Ojo por ojo, ya pasó. Como Descansar. ¿sabes? Sí, Ya, pero no, depende- ¿sabes qué? No importa qué hacen otros. Lo Ya, importante es lo sí. que hago yo. Sí, claro, Pero y estos musulmanes de Kazán sí que toleran. Claro, depende del lugar. Ellos hacen el diálogo interreligioso. Ellos eran los primeros que nos han invitado para el diálogo interreligioso. Qué bien. Estos son musulmanes de Kazán. Y cuando fue esta revolución naranja en Egipto, los fundamentalistas musulmanes vinieron a Kazán y empezaron a hacer teracto contra los musulmanes nuestros abiertos. Sí, Explotaron al mulá en su auto y ahí Putin hizo una purificación y limpieza, así como ellos hacen. Él hizo lo mismo, silencioso, y desaparecieron todos. ¿Los musulmanes o los...? Los musulmanes de los
y han hecho todo para que ni siquiera terroristas puedan como empezar su trabajo, porque sabían su táctica es así. En realidad, los países que son más serios en la vida, ellos estudian las tácticas de los terroristas, saben cómo ellos empiezan para no dejar ni siquiera que empiecen en su país, y lo pueden hacer. Y también hacen la misma táctica de terroristas, porque ellos solo matan, ni hablan, no hacen nada. Entonces, es guerra. Terrorismo es guerra dentro de la ciudad, es guerra bueno, entonces los que se dan cuenta saben defenderse con la misma maniobra. Sí.